programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y como siempre con la cultura y siempre trayendo personajes de primerísima fila. Y hoy tenemos la suerte de contar con Fernando Méndez Germán, que nos ha hecho, Germain concretamente, o sea, tiene la connotación del francés, que nos ha dicho una novela preciosa, creo que es más historia que novela, pero que la puede entender todo el mundo. Y como cada semana, pues procederemos a nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Muchas gracias, Roma, por invitarme al programa. Enfrentarse a guerreros venidos de las tierras de Atila, a bellas sirenas que pretendieron arrastrarme hasta sus islas de depravación, a taimados malandrines que sin escrúpulos morales. Esto es una oración, ¿no? ¿O un verso? Esto es casi una oración. Bueno, esto es son las ideas locas que tiene el protagonista de la novela, que por momentos se cree que es un superhéroe y en realidad es un ser como cualquiera de nosotros, ¿no? Su lenguaje no verbal acrecienta pocas dudas sobre su querencia hacia mis encantos. Un poco fanfarrón, ¿no, tu personaje? Un poco no, absolutamente fanfarrón. Descanso que para mi madre era en realidad una prolongación del que había disfrutado en mi vida por su ferviente reparo al esfuerzo físico y en general a todo tipo de esfuerzos. También un poco vago, ¿no? Bueno, pues es bastante vago. Aquí tengo que decir que todos nos podemos ver retratados a veces en este reparo al esfuerzo, ¿no? No creo que sea una característica única del protagonista. Enseguida me percaté de que su excelencia de estado físico, de su pobre nivel cultural, no cuesta mucho verlo en la gente que es así. Los que tienen poca cultura se les ve enseguida, ¿no? Se les nota la legua, aunque sobre todo en cuanto abren la boca. Lo mejor es que estén callados porque en cuanto abren la boca se les ven las costuras, ¿no? Como quien dice. Sopesé entonces seriamente presentar una denuncia en comisaría contra Avelino por un incumplimiento doloso del contrato y abandono del hogar. Avelino al menos tenía una cierta formación, ¿no? Avelino tenía mucha formación de la que llamaríamos de la Universidad de la Calle. En su caso no de la calle, sino del pueblo donde se crió. Y que allí se aprende muchas veces más, ¿no? En el medio rural, que les tenemos un poco, yo vivo en el medio rural, nos tiene la gente un poco por incultos o por no preparados, y yo creo que sabemos bastante más de lo que se cree de nosotros. Eres más facha que el caballo de Franco. Había oído lo de Espartero, pero lo de Franco no lo había oído. Pues sí, había una estatua en Madrid, en la zona de Nuevos Ministerios, de Franco que montaba a caballo, que tardaron mucho en desmontar, por cierto, y sí, el caballo de Espartero está muy visto, pero este caballo de Franco también merecía su espacio en la novela. Celestino Gallo tenía mucho que decir, o mejor dicho, poco que callar. ¿A ti qué te parece? Pues a mí me parece que esta es una diferencia muy sutil y que es verdad que hay gente que parece que quiere decir muchas cosas, pero lo mejor es a veces que calle menos en las que tiene que callarse, porque en lo que nos callamos muchas veces está lo más interesante. El hogar del pueblo vaqueiro, una especie de etnia o casta que tiene una historia, cultura e identidad propias dentro de Asturias. Pareces un poeta, chaval. No, bueno, la verdad que desde luego no parezco un poeta, muchas gracias, pero Los Vaqueiros es un pueblo muy, muy interesante en Asturias, que no se conoce fuera de Asturias, que se dedicó al pastoreo trashumante, subían y bajaban de las montañas y se llevaba muy mal con el resto de la gente que no eran vaqueros, y bueno, la verdad que ellos nos han dejado una cultura popular de bailes y de canciones muy, 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 muy intensa. Y los no vaqueiros, yo no soy vaqueiro, les mirábamos siempre de refilón y con desdén, cosa que afortunadamente hoy en día evidentemente está superado. Luarca, esta me acogió con indiferencia y desinterés, como si se hallara acostumbrada al tránsito foráneo de toda Alcurnia. O sea, la gente en Luarca
Era gente y nada más, ¿no? Por lo que puedo ver. Bueno, la gente de Lorca es maravillosa, es muy hospitalaria, que no quiero que luego me regañen en mi pueblo, pero esto va más dirigido al turismo que al que está, ¿no? A veces el turista cuando llega al sitio cree que la gente que vive en el sitio al que va está como al servicio del turista, formamos parte del paisaje, estamos ahí para servirles. Entonces esta indiferencia marca un poco que, bueno, tú vienes a mi casa, eres mi huésped, eres más que bienvenido, pero yo no soy tu servidor, digamos. La Braza de Busmalleza, el estado de las casas iba de cochambroso a derruido. Esto es un pueblo abandonado de Asturias, ¿no? Es un pueblo, bueno, esto es un pueblo ficticio porque no existe el pueblo este de Busmalleza como tal, pero existen miles de pueblos como este en Asturias y en el resto de España, habitados por una o dos personas, a veces que no se hablan entre ellas, por cierto, y esta es una realidad. O sea, a mí me ha pasado visitando algún pueblo de estos que vivían dos paisanos, pero el uno no hablaba con el otro porque están peleados desde hace mucho tiempo. La Guardia Civil acaparando incluso una gran fortuna tras ocupar máximas responsabilidades en la lucha antidroga. Tan claro eres que te van a poner una denuncia. Sí, aquí yo creo que tengo que decir que sin comentarios, nada que declarar. La figura de Avelino ascendía por entre matutina en su hogar materno con un nuevo inquietante cariz. ¿Qué tenía este cariz para Avelino? Bueno, en Avelino todo era inquietante, ¿no? Esto ya lo dejo para el que lea la novela, que verá que es un personaje que no quiero destripar cuestiones de la novela, pero bueno, tiene muchos matices y muchas aristas. Es divertidísima. Tenía que encontrar a Avelino como fuera, nada era descartable. Tal vez Avelino estaba allí tranquilamente pasando la bayoneta a los azulejos o cocinando unas berenjenas rellenas. Este tío tanto sirve para un barrio que para un fregado, ¿no? Pues este es el compañero de piso ideal, desde luego, hasta que cocina frisuelos, que es una torta asturiana muy rica, que limpia la casa y que además entretiene. O sea, que es el compañero ideal. Se alquilaban habitaciones por horas. Nunca supe qué finalidad podría tener un arrendamiento tan breve. No era muy conocedor de la sociedad tu personaje, ¿no? Por lo que veo. Vive la inopia completamente, no se entera de nada. Toda la vida la ve con unos ojos, en fin. No se entera, la verdad, no se entera de nada y ni de las cosas más obvias como esta, ¿no? La Choni, la decoración de su casa era un compendio muy extensivo de diversos estilos dispares, de los que hacía buena gala cubismo romántico, rústico y barco. Había todos los gustos, lo que antes se venía llamando hortera, ¿no? Eso es, el estilo barroco, hoy en día lo llamamos hortera, el estilo kitsch. ¿Todo se puede negociar en esta vida, según tú? ¿Todo se puede negociar? Pues lamentablemente tengo que decir que creo que casi todo. Que muchas veces el problema no es de la honestidad de la persona o de la integridad, sino del precio que pongas. Disfrutar de una buena conversación literaria con estas dos barraganas de alquiler tan solicitamente se me ofician. O sea que este tío iba de putas y no lo sabía, por lo que veo, ¿no? Este tipo, en la investigación en la que está inmerso, tiene que entrar en un putti club, pero solamente por la investigación, y resulta que la cosa pasa a mayores y decide, bueno, pues enterarse un poco más a fondo de cómo funciona un putti club. El amor es más fuerte de todas las pasiones porque ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y el cuerpo. Razón sí tenía, ¿no? Sí, bueno, esta es una cita que no es mía, es de Voltaire, que aparece en la novela, y desde luego es así. El amor no deja parte de la persona indemne sin tocar. Así es. Tienes un recuerdo para las series antiguas de televisión española, lo sé porque yo creo que soy mayor que tú. Continúa el lunes, te tocaba, bueno, es la moral esto, ¿no? Sí, sí. Regrese... Cada vez que acabe tienes que esperar una semana, vamos, era tremendo. Era tremendo. Regresé a casa de la Choni convertida en mi guardia de lobo solitario. Siempre lo ha sido tu personaje. Siempre va solo. Lobo solitario lo era siempre Avelino, ¿no? Avelino era un lobo solitario, pero que le gustaba mucho rodearse de corderitas y de corderos. Tu personaje habla como un hombre de empresa. La competencia mejora el nivel cualitativo y te permite alcanzar la excelencia. Esto yo cuando trabajaba para los demás me lo dijeron más de una vez.
Es así, Sí, ¿no? bueno, ¿O es esto la lo que has novela trabajado por los demás? yo trabajo para los demás y esto también me lo dicen. Y la novela está toda escrita en un tono irónico donde yo creo que casi todas estas cosas que dice el autor, el protagonista, hay que revisarlas porque están dichas un poco con segundas, ¿no? Digamos. Futuros servicios después de 5 polvos, uno gratis, hombre de empresa por los 4 costados, ¿no? O sea, si me Así compras es. 4 te doy uno. Así es, el negocio no va muy bien y bueno, las ofertas están al orden del día y bueno, pues los bonos y los rappel por consumo, pues evidentemente hay que aplicarlos así. Avelino, ¿cómo encaja en este triángulo absurdo e imposible formado por un cateto y 2 hipotenusas? Culto sí que era tu personaje, ¿eh? Hay que decirlo todo. Hay que decir, cateto y dos hipotenusas. Bueno, aquí Avelino, según el protagonista, sería el cateto y las hipotenusas serían los otros dos, digamos, personajes de la trama donde están, pero bueno, todos sabemos que el triángulo no es exactamente un cateto y 2 hipotenusas. Es que disfruté como un camello leyéndola. Aunque soy más de Panamá, ya ves que soy más de bachata, le gusta más bailar a tu personaje, le gusta bailar mucho, ¿no? Él dice que es más de bachata que de Panamá. Sí, aquí, bueno, esta frase la dice una recepcionista pasada de rosca de un complejo empresarial que le está explicando al protagonista cómo funciona la nueva economía y que hay el dinero que se va a las Islas Caimán, que se va a Gibraltar o que se va a Panamá. Pero ella prefiere Panamá porque ella es muy de bachata. A ella lo que le gusta es el... Yo soy el engrudo que sostiene la empresa. Sin mí esto se va al carajo. Eres muy afinado, ¿eh? Hablando de como un hombre de empresa, llegas a los puntos... Esto cuántas veces lo hemos oído, ¿no? Cuánta gente se muestra imprescindible y dice, es que si yo no estoy, esto se cae. Luego, en realidad, ninguno somos imprescindibles. Y se cae igualmente, ¿no? Sí, entonces, al final todo se cae. Sí. Los gozos y las sombras. Tienes un recuerdo para la literatura española, aunque tú le das un capítulo entero a los gozos y las sombras. Le doy un capítulo entero, sí. Los gozos y las sombras es el nombre que le pongo al puticlub este del que hablábamos antes, que visita el personaje. Un recuerdo a Torrente Ballester. Y bueno, está muy bien porque las prostitutas de este prostíbulo están obligadas a leer y a culturizarse porque resulta que los puteros hoy en día son unos flojos y muchos van allí a escuchar y en vez de a lo que se va, a conversación y un poco al psicólogo, ¿no? Y a tomar copas. Aquí la pones como una refinada casa de leonocidio, o sea, un burdel, regentado por doña Eulalia, catalana de pro y de raíces burguesas. Esto me ha encantado, tú. Esto es para ponerlo en la Generalitat. A ver, cuéntame esto. Hay que decir que los catalanes tenéis una fama de emprendedores y de grandes empresarios y por qué no van a intervenir en todo tipo de sectores de la economía y evidentemente el de la prostitución es uno de los más rentables y seguros que hay. A doña Eulalia no le había costado demasiado convencer al señor Maroto. En Cataluña hay muchos, he conocido algunos. Marotos hay muchos aquí, es curioso, ¿eh? O sea, no convencí al señor Maroto. Es como buscar es el mejor apellido catalán que le podías haber puesto. Esto lo has leído en algún sitio, no me digas que no, di la verdad. Lo del señor Maroto, no, bueno, es un apellido que me gustó, que me parecía que encajaba bien. Bueno, pues ha encajado perfectamente. Me alegro. Todas las chicas de doña Eulalia cumplen la rajatabla con sus obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda y con la policía. Oye, más no se puede pedir, ¿eh? Para ir de putas hablando mal y pronto. No, aquí cumplen con todos y respecto a lo de la policía me vuelvo a sumar a lo que dije antes de sin comentarios y para no meterme en líos. Vale. El cliente es lo primero y nosotros sabemos escuchar. También dar consejos. No es un trabajo fácil el nuestro, lo que tú has dicho. Son más psicólogas que putas, ¿no? Pues lamentablemente o afortunadamente, no sé si es lamentable o afortunado, pero sí, es así. En la novela, todo en la novela es una caricatura, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, se pinta pues eso al cliente habitual pues como un flojo, como que ya no, que ni siquiera ir de putas es lo que era antes. Bueno, yo a tu personaje, más de que de mala sombra, lo veo muy tierno, ¿eh? Personalmente, ¿eh?
Cada vez tiene más clientes que solo quieren desahogar sus penas y charlar con nosotras. Tenemos que saber escuchar y opinar. Les haría un examen a doña Eulalia para trabajar con ella. O sea que no trabajaba cualquiera, por decirlo de alguna manera, ¿eh? No, yo tenía que tener el bachillerato y tenía que haber leído a los clásicos y saber comentar un texto, sí, no estaba cualquiera. Y además estar buenas. Es que además... Es que esto lo que me fastidia es lo que me ha pasado a mí, tú, que he tenido que leer a los clásicos. Y encantado de haberlo hecho, ¿eh? Los nombres de las meretrices... Los nombres de las meretrices parecen todos sacados de una biblioteca. Berenice, Electra, Antígona, etcétera. Es verdad. Sí, Coges a los clásicos, tanto sean los antiguos como los nuevos, salen estos nombres. Sí, todos son personajes sacados de personajes femeninos sacados de buena literatura. Estás más leído tú que yo, y esto me fastidia, porque sabes un montón. Hoy Google te dice muchas cosas. Escolti, señor, nosotros somos cultas, leemos a los clásicos, sabemos lo que es un endecasílabo. Tendrías que decir dónde se halla esta casa tan culta para ver los libros, tú más que ir de putas. O sea, ¿dónde se halla esta casa? ¿En tu pueblo o en Cataluña? No, esto en la novela se supone que está en Madrid y en fin. Bueno, no creo que exista en la realidad, pero sería un sitio muy interesante, sí. Precisamente fue este último concepto de tumba abierta lo que me hizo recalcitrar por un instante y valorar las alternativas de la actuación. Está hecho un Sherlock Holmes, ¿no? Aquí tu personaje. Sí, bueno, el personaje se tiene que meter sin quererlo ni beberlo. Él no lo pretendía, porque le gusta su vida tranquila, sus crucigramas y tal, pero la vida le lleva a tener que hacer de detective y meterse en aventuras, y poco a poco va evolucionando y al final, pues como dice aquí, ¿no? Como dices bien, pues a tumba abierta va contra los elementos. Avelino, una vez hallado, fue un cebo suficiente para embarcarle en una osada aventura. Bueno, se metía en todas sin saberlo, ¿no? En todas las aventuras que se le ponían por delante, demasiadas seguramente, porque yo creo que lo que busca el ciudadano medio es escapar de cuantas aventuras pueda. Los recursos del Siete Vidas eran como que puede verse muchos y variados, y además de eficacia contrastada, puesto que tras este último intento se abrió la cancela. ¿Él se encontraba cerrado o no se encontraba cerrado en sí mismo o fuera de él? No, la verdad que el Siete Vidas es un personaje completamente, bueno, es un gafe, y que intenta proteger al final, porque todo lo que toca, pues se muere alguien, ¿no? Cada vez que le va a pasar algo, él se salva y se muere alguien. Entonces, para evitar eso, él va con su chaleco de bandas reflectantes que señalando el peligro, y además, bueno, pues así deja tranquilo a la gente, que no tiene mucho éxito en esto de no meterse en problemas. Da refugio a ilegales. Les permití entonces volver al escondrijo de la bodega del chino, no sin amenazarles por última vez de devolverles a su país si comentaban algo de lo sucedido. Sabía latín y griego, ¿eh? Sabía hasta cómo hacer deportar a una persona. Sabía latín y griego, y en este caso casi hasta chino, ¿no? Porque estos inmigrantes son chinos. Este es un jeta, o sea, el protagonista es un más que un caradura, es un tipo que quiere aprovecharse, que se aprovecha de los demás siempre en beneficio propio, pero sin un gran interés, simplemente para salir adelante con su vida mediocre y tranquila, pero... Y resolver el problema. No, sí, es cariñoso al final. La Choni... Sí, al final es cariñoso, sí. Va evolucionando la novela, va evolucionando, claro. La Choni estrechando sus rebosantes carnes contra mí, lo que provocó que yo también me ruborizaba un poco entre las reacciones físicas que no considero prudente relatar en estas líneas. O sea que el tío tiene un cierto decoro, ¿eh? Hay que decirlo todo, ¿eh? El tío es un caballero. Un caballero. Por lo menos en lo que es a contar las cosas, pero en lo que es actuar, no, pero en lo que a contarlo luego, sí, cosa que está mal, porque normalmente cuando uno liga con alguien, lo primero que hace es salir a contárselo a alguien. Es casi más importante contárselo a alguien que el propio hecho, pero bueno, va a contracorriente en este caso. Juan, también conocido como Quatriforker o algo parecido a un informático chivato que me había puesto en la pista de Avelino, alias Linux. O sea que aquí se afina hasta el punto final, es decir, ponerle un nombre al tío que abusa de internet. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo.
al hacker. Sí. A un hacker. Sí. O sea, Sí. le pone el Linux al hacker. O sea que afinas mucho, chaval. A ver, bueno, el protagonista, o sea, el tal Avelino este, pues tiene muchas facetas, como decías tú antes, entonces en cada ambiente en el que se mueve le llaman de una manera. Aquí los otros informáticos le llaman Linux, en los gozos y las sombras, en el prostíbulo le llaman Velón, en fin, en el bar le llaman de otra manera, tiene mil caras. Y afuera por Juan Trifásico, pasa por informático, parecía tener una cierta simpatía con Avelino. O sea, Juan Trifásico me parece más una palabra de carajillo, bueno, de trifásico, como dicen en Cataluña, en Cataluña es café con leche y coñac, ¿no? Por eso lo llaman trifásico. Pero bueno, aquí lo pones en plan informático. ¿Lo sabías? Sí, ¿Lo sabías esto tú? No tenía ni idea de esto que me acabas de contar, no lo sabía. Yo creía... Bueno, lo aprendo ahora, o sea que no había ninguna intención con ello. Vale, muy bien. ¿Por qué en jaque la castidad? Ya es difícil tener en jaque una castidad. Pues bueno, la verdad que para tener la castidad en jaque tienes que haber hecho algún tipo de voto para ello que se ponga en peligro, pero cosa que yo creo que casi ninguno queremos poner en jaque en la castidad. Todos preferimos perder otras muchas cosas que eso, ¿no? Si nos preguntan si preferimos perder un brazo o otras partes del cuerpo, todos diríamos el brazo sin ninguna duda. Pero bueno, este personaje es así. Un discapacitado civil. Oye, tú, es que afinas hasta el final, chaval. Esto es nuevo, un discapacitado civil. Sí, alguien que no sabe moverse en sociedad, claramente. Tu personaje parece Torrente al final de la novela. ¿Te has fijado en él o no? No, la verdad que no. O sea, sé que puede tener algún parecido a Torrente, pero bueno, yo creo que Torrente es un poco más... bueno, no quiero... Voy a decir la palabra grosero, que no quiero tampoco hacer de menos a tal, pero este es un poco más... Porque grosero es como más burdo y este es más leído, más intelectual. Pero bueno, sí tiene algún parecido en el sentido que, bueno, de que va a lo suyo, que pasa por encima de los demás y que no tiene reparos en lo que le pasa a los demás mientras él salga ganando. Sí. A ver, y para ir terminando, afrontar un problema es esconder la cabeza como un avestruz, esto ya lo sabemos, ¿no? Y en el fin de la novela, quién sabe, quizás sea el comienzo de una nueva y gran amistad, un recuerdo para Casablanca con Humphrey Bogart. ¿Es así esto? Es así. Respecto a lo primero, lo del avestruz, es la manera de solucionar muchos problemas. Cuando viene el problema, agachas la cabeza y dejas que pase. Y en el 80% de las ocasiones se soluciona el problema y el otro 20% pues seguramente no tenía solución. Y respecto a lo de Casablanca, pues sí, que qué mejor final para una novela que recurrir a Humphrey Bogart. Eso es un activo seguro. Bueno, pues hasta aquí. Es una novela muy divertida, con unos personajes hasta cierto punto tiernos, caricatos de la sociedad en la que vivimos. Leer El Jardín de las Delicias de Fernando Méndez Germain, Ediciones Berenice. És fantàstico! Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.